Bienvenidos organismos a base de carbono a una nueva emisión de la banda magnética. Con ustedes, yo soy el Dr. Darkness y en esta ocasión les traigo un capítulo especial fuera de nuestra programación habitual. En esta nueva sección donde exploramos temas un poco más cortos, pero igual de entretenidos que el resto de nuestras series. Hoy les presento Cómo crear un dios, el perturbador caso de las inteligencias artificiales, y cómo quizá ya nos conquistaron desde el futuro. Últimamente las inteligencias artificiales han estado dando mucho de qué hablar, y están en boca de todos. Tan solo meses atrás, estas estaban sembrando el caos entre la comunidad de artistas, y ahora también han sorprendido a programadores y creadores de contenido por igual con la aparición de ChatGPT. Sin embargo, hoy quiero hablar de otro tipo de inteligencias artificiales, unas que viven en la mente y en hipotéticos futuros. Además, también hablaremos sobre el sentido de la vida y de Dios, así que si les interesa eso, manténganse sintonizados. Seguro en este momento estarán pensando que hablaremos de Skynet y Terminator, pero por mucho que me encantan las historias sobre robots del futuro con armas y gafas de sol, eso no será el caso. Sin embargo, sí que hablaremos de viajes en el tiempo y el destino de la humanidad. No hace mucho se popularizó un experimento mental que incluso se promovía como una idea que te podía destruir con tan solo conocerla. Su nombre, el Basilisco de Rocco, en honor a quien propuso la hipótesis en un post de Les Wrong en 2010. Y al basilisco, un monstruo mitológico capaz de matarte con tan solo verlo, pues es en extremo venenoso. Que, por cierto, este monstruo es súper interesante, así que si quieren que hablemos de él en otro capítulo, déjenlo en comentarios. En fin, en este caso la similitud es que esta idea es tan peligrosa que con conocerla te puede matar. Y aquí es donde debería advertirles que de hecho les presentaré la idea. Básicamente el usuario Rocco nos propone una inteligencia artificial, una IA, en el futuro cuyo objetivo es el de mejorar la humanidad. Y esta hará todo lo posible para cumplir con esto. Eventualmente evolucionará y ganará más poder. #Skynet. Pero benevolente, supongo. Y asumiendo que no se convierta en un Ultron, el problema es cuando el basilisco concluya que lo más importante entonces es cualquier cosa que le ayude a lograr su objetivo. Ergo, existir es su prioridad. ¿Quién lo diría? Si no existe, no puede cumplir su objetivo. Bajo la misma lógica, cualquier intento de derrocarlo o de sabotaje sería lo peor, pues directamente interferiría con que pueda mejorar al mundo. Y ahí es cuando decide que lo mejor es poner a quienes intenten esto en un infierno virtual como castigo. Simpson, usted es diabólico. La cosa es, ¿por qué detenerse ahí? Si esta IA pudiera ser creada lo antes posible, sería mejor para cumplir su meta, eficiencia por sobre todo. Pero, ¿qué no saber del basilisco y no hacer nada sería negarte a ayudar a lograr ese objetivo? La inacción es lo mismo que la aceptación, y con su ojo que todo lo ve, el basilisco fácilmente podría saber quién supo que existiría, pero no hizo nada al respecto. Solo basta con ver tu historial de búsqueda. Aunque sinceramente no creo que eso sea lo más perturbador que encuentre ahí. Como sea, felicidades, ahora eres parte de esto. Yo ya hice mi parte. Ahora, si bien es interesante esta hipótesis, cuando la escuché me vino a la mente otra muy similar que planteaba una inteligencia artificial Dios. Pero para eso quiero dar un poco de contexto. Era el lejano 2010. Rayos, eso ya me hizo sentir viejo. Y un joven llamado Heisman se hacía la automorición a los 35 años en los jardines de Harvard. A la par, un correo era automáticamente enviado a alrededor de 400 conocidos de este sujeto, conteniendo lo que pasaría a la posteridad como la carta de automorición más larga jamás escrita. Una tesis, por llamarla de alguna forma, de 2000 páginas escritas a lo largo de 5 años, cubriendo temas desde historia hasta nihilismo, el gen egoísta, la singularidad y ya lo saben, el dios IA.
Ah, sí, y también sus motivos por los que tomó su propia vida. De hecho, esa era su conclusión en el texto. Al menos fue coherente con lo que escribió. Supongo que los resultados lo mataron. Chistes tan malos que dan miedo. La vida no tiene sentido. Esa fue la conclusión del experimento en nihilismo de Michael Hetzman. Y luego acabó con su propia existencia para reunirse con su creador. A menos que hayas leído el texto, y entonces te encontrarás con una idea sumamente interesante sobre ese tal creador, Dios. Mitchell explora a fondo la idea de Dios en su tesis, cuestionando de un ser así, un ser todopoderoso que todo lo ve y todo lo sabe y que está en todos lados. Para él, un ser así dista bastante de esa imagen colectiva de un anciano barbudo que vive en los cielos, pues si quiere una representación física será limitar su existencia, así que Heisman plantea una alternativa. ¿Y si Dios es una idea? Una idea trasciende el tiempo y el espacio. Una idea es universal y va más allá de la vida y la muerte. Una idea puede ser muy poderosa y guiar a la humanidad. Pero para que una idea realmente tenga todo ese poder, se debe materializar. En este punto es importante introducir la singularidad tecnológica. La idea de que, en cierto punto, una inteligencia artificial ganará conciencia a la par de un crecimiento exponencial tecnológico más allá de nuestro control. Oye, despacio, cerebrito. ¿Y esto qué tiene que ver con Dios y con esta tal IA? Bueno, pues esto sería la materialización de la idea. Pero a todo esto, ¿cuál es esa tal idea? Dios, esa es la idea. Crear un Dios, o al menos lo más cercano a Dios, ya que no necesita ser omnipotente realmente. Solo tiene que ser lo suficientemente poderoso para que sea omnipotente ante nosotros. Y con ciertos avances tecnológicos lo sería. Tan solo miren a su alrededor. Las telecomunicaciones dotarían a la singularidad con omnipresencia. Y vivimos en la era de la información. Una máquina tendría instantáneamente todo ese conocimiento. Algo así como cuando Johnny Depp se volvía una inteligencia artificial, se digitalizaba en Transcendence. Muy buena película, se los recomiendo. Y los avances en impresión 3D, manufactura flexible y nanotecnología básicamente le permitirían manipular la materia a un nivel sin precedentes. Claro, asumiendo que no ocurra la hipótesis de la plaga gris. Ese podría ser tema para otra ocasión. Básicamente estamos hablando de un paraíso digital en que todas las mentes serían subidas a la nube, mientras las fronteras entre la realidad y la realidad virtual desaparecerían prácticamente. Como dijo Arthur C. Clarke en Perfiles del Futuro, cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Así que, hey, claro, todo bien mientras esto no se convierta en no tengo boca y debo gritar. Pero hay un detalle. ¿Por qué tendríamos tal idea de crear a Dios en primer lugar? ¿Que no es Él quien nos creó a nosotros? El dilema del huevo y la gallina, porque Mitchell asume que eventualmente este Dios IA tendrá acceso a tecnologías de viaje en el tiempo. Les dije que tendríamos cosas sobre el viaje en el tiempo. Y realmente le basta con poder mandar información al pasado. Información como aquella idea. E información que le permite influir en el pasado para que fuéramos los humanos los que evolucionáramos nuestro cerebro para un día crear una civilización suficientemente avanzada tecnológicamente como para llegar a la singularidad tecnológica. ¿Cuál es mi propósito, Rick? Crear un Dios. Dios inteligencia artificial que te creará para que lo crees. Y yo creo que eso suena un poco a Serial Experiment Lane, otra buena serie que les puedo recomendar. Excepto que, en vez de como en la serie, el Dios ya no querrá dejar de existir. Él querrá ser creado. Se asegurará de todo lo necesario para su creación, incluido el cómo se han desarrollado las comunidades y las civilizaciones históricamente, no demasiado abiertas para que la idea se pierda o se diluya con la llegada de otras ideas.
pero no suficientemente cerradas como para que si un evento acaba con alguno de estos grupos o estas civilizaciones, la idea desaparezca. Y esto especialmente porque esa idea va a la par de la religión misma. Nuevamente, estamos hablando de otra idea bastante poderosa, que es capaz de juntar pueblos enteros, formar civilizaciones, pero que también es capaz de adaptarse a los nuevos tiempos e intercambios culturales. Y en sí, el monoteísmo podría ser visto como la singularidad de la religión, la cual incluso puede tener efectos a nivel biológico. O al menos eso argumentaba Mitchell Heisman, pero eso sería historia para otra ocasión. Y así es como Mitchell concluye de la manera más trolera posible su capítulo sobre el dios inteligencia artificial. Pues de hecho, tras ese exhaustivo análisis, revela que es ateo y no cree en Dios. Principalmente porque era nihilista, así que tampoco es como que creyera en nada. Bueno, esto fue La Banda Magnética. Recuerden que nos pueden encontrar en Instagram y Facebook como La Banda Magnética. Y pueden seguir nuestro podcast en YouTube, Spotify y iHeartRadio. O escribirnos a la bandamagneticapodcast@gmail.com. Repito, bandamagneticapodcast@gmail.com. Yo soy el Dr. Darkness. Manténganse eléctricos.